Muy buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio a un nuevo tema. Espero que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de todos los familiares, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de las guerras religiosas y expansión económica en Europa, ¿no? Muy bien. Aquí una confrontación entre ambos grupos, ¿ya? De repente por querer implantar la religión en su país, ¿no? Muy bien. También vemos, ¿no? Que están yéndose a otros lugares en busca de una mejor economía para Europa. Lo que hizo Francisco Pizarro, ¿no? En nuestro continente. Los católicos y los protestantes. Aquellas personas que predicaban la palabra de Dios y personas que estaban en contra de la palabra de Dios, ¿no? ¿Hasta hoy en día existe? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Muy bien. Y hoy día encontramos muchísimas religiones también, ¿no? Ya depende de cada uno, ¿no? Depende de nuestros derechos. De poder creer en un santo, ¿no? Ya depende de cada uno. Católicos y protestantes. En Europa se dividieron en dos grupos que rivalizaron en guerras. Las víctimas defendieron un pensamiento justificado por la religión. Por un lado estaban los católicos y por otro los protestantes. Esta guerra ocurrió en distintas regiones como Alemania, Francia e Inglaterra, ¿cierto? Aquí vemos pues a Martín Lutero colocando las 65 códigos contra la religión de ese entonces, ¿no? De esos tiempos, ¿no? Porque se decía que la religión no se pagaba, era gratis, ¿ya? Porque cada persona era libre de poder creer en lo que ellos querían, tenían más devoto, ¿ya? Muy bien. Guerras en Alemania. El Sacro Imperio Europeo y la Iglesia venían en los protestantes una amenaza. Ambos se aliaron con el fin de exterminarlos. En 1524 un grupo de protestantes desató una revuelta campesina que buscó establecer un gobierno cristiano. En la ciudad de Münster, el ejército con ayuda de la Iglesia tomó la ciudad y aniquiló a todos los participantes. En el año 1531 los príncipes alemanes partidarios de los representantes se aliaron y crearon la Liga de Esmalcada. En 1546 Carlos V atacó la zona de Esmalcada, derrotando a los príncipes y se declaró la paz de Habsburgo. En 1555, mediante esta firma se acepta el protestantismo con la condición que se limitara el proselitismo. De esta manera el Sacro Imperio Romano quedó dividido en la Liga Católica y la Unión Protestante, ¿no? Entonces al ver guerras, pues imagínense cómo queda la gente empobrecida, la gente muchas veces enfermo, ¿no? Entonces esto debido a que unos decían que la religión es libre, ¿no? Y otros que vendían los sacramentos, ¿no? Entonces estaban apoderando de riquezas injustas. Entonces por eso se llamó estaban los protestantes y los católicos, ¿no? Continuamos. La guerra en Francia. Al principio estuvo al margen de las guerras, sin embargo, en una crisis de sucesión enfrentó los protestantes y católicos, estallando una guerra civil, finalizando con la instauración de los Borbones y la asunción al trono del calvinista Enrique de Navarra, quien tomó el nombre de Enrique IV. Tras el edicto de Nantes, los protestantes dejaron de ser perseguidos y el trágico de esta guerra fue la matanza de San Bartolomé, ¿no es cierto? Amanecieron así, en la puerta de la iglesia, ¿no? Muerte de los protestantes, ¿ya? Muy bien. La guerra de Inglaterra. El rey era el líder de su propia iglesia anglicana. Las reformas encontró oposición en Inglaterra, que se mantuvo durante el reinado de Isabel I. En 1558 y 1603, la que llevó a un largo conflicto con España.
La Guerra de los 30 años y las guerras religiosas concluyeron en 1648 con la firma de la Paz de Westfalia. Aquí vemos, ¿no? Firmaron la paz para que ambos, tanto protestantes como católicos, pues lleguen a un acuerdo, ¿sí? Esta firma se llama la Paz de Westfalia. La hegemonía española. España experimentó la máxima expansión en el siglo XVI. El debilitamiento del Imperio Romano convirtió en una federación de reinos y principados autónomos, permitiendo que los nuevos estados luchen entre sí. Península Italia, que reforzaron el ascenso de España y Francia. Los tratados de Tordesillas en 1494 y el Tratado de Zaragoza en 1523, España y Portugal se dividieron el mundo, dejando recelosos a Inglaterra y Francia. El Atlántico se convirtió en la zona de conflicto. ¿Por qué? Porque todos querían navegar por el Atlántico, seguir, ¿no?, esas rutas de navegación para llegar hasta las Indias y seguir comercializando, ¿sí? Pero ir a implantar su religión, ¿ya? Entonces es así que llegan a nuestro continente. Y fue la lucha entre romanos, entre portugueses y españoles, por querer navegar por el Atlántico para llegar a las Indias, ¿ya? Muy bien, continuamos. El siglo de oro de España fue el nombre que recibió el florecimiento cultural de España en el siglo XVI. Se convirtió en la lengua de la diplomacia. La literatura logró popularidad con el Lazarillo de Tormes, que era un anónimo, y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes Saavedra. El teatro brilló gracias a Lope de Vega y la poesía hizo lo propio con Francisco Quevedo y Luis de Góngora. El dominio cultural de España se extendió por todo el continente y también llegó a América, pero la censura eclesiástica y la labor represiva del Santo Oficio impidieron que esta situación perdure. ¿Recordarán de la Santa Inquisición? ¿Sí? No dejó que tanto las poesías, la literatura no siga avanzando más, ¿ya? ¿Por qué? Porque el poder lo tenía los católicos, pues. Aquí vemos al rey Carlos I de España. Fue el monarca más poderoso después de Carlomagno en 1500-1558. El fin de la hegemonía, ¿ya?, o el fin del pleito. El imperio español se replegó en Europa y con el tiempo su lugar fue ocupado por Francia. En el sistema económico era cada vez más dependiente de las remesas americanas. ¿Qué quiere decir? Que España, sin estas riquezas que estaban acá en el Perú y llevaban a España, pues ellos no eran nada, los españoles, ¿no? Si se acababa el mineral, el oro, la plata en el Perú, ¿no?, o en el continente americano, España pues no construyó fábrica, no construyó ¿qué puedo decir?, industrias, ¿no?, para que siga floreciendo más. No, solamente él decía, no, allá están las riquezas, ustedes traenlas para acá, que con eso vamos a vivir, ¿no? Pero Francia no fue así, pues, ¿no? En el siglo XVII España reflejó el decaimiento de todos los ámbitos demográficos, epidemias y de población, económicas, enorme esfuerzo bélico y deudas, religioso, intransigencia y social. El imperio español se había arruinado hasta convertirse en un país empobrecido. ¿Sí? Muy bien, continuo. Francia e Inglaterra. España era el reino más poderoso del mundo, pero Francia e Inglaterra se propusieron desplazar a los españoles de la supremacía que había logrado. Francia y la lucha con España. Durante el reinado de Francisco I, Francia se enfrentó a España por el control de Italia. Este conflicto favoreció a España. Tras la muerte de Francisco I, el sucesor Enrique II comenzó la crisis que derivó en la guerra de religión. El monarca francés Enrique IV impulsó reformas de política y administración. Sin embargo, fue asesinado en 1610. Quien lo sucedió, su hijo Luis XIII, intervino en favor de los protestantes en la Guerra de los 30 años con el objetivo de debilitar a España.
Así fue el decaimiento de España por Francia. Inglaterra, un nuevo gobierno. Era gobernada por un rey durante el reinado de Carlos I. Se encontró la forma para que el Parlamento pudiera gobernar como soberano. Jacobo II, sucesor, entró en conflicto con el poder legislativo y sus intereses al querer imponer una monarquía absolutista. Y por esta razón fue destronado. Lo reemplazó su hermana de Holanda, María, casada con el gobernante Guillermo de Orange, quien consolidó el régimen parlamentario inglés. Aquí lo vemos, ¿sí? Muy bien. La economía europea en el siglo XVI, jóvenes. A fines del siglo XV, el intercambio comercial era entre Europa, Asia y América. España era el reino más beneficiado. Esta situación hizo que los países europeos buscaran formas distintas de beneficiarse, explorando nuevas rutas para llegar al Asia. Los ingleses, holandeses y franceses intentaron atravesar América del Norte. Esta expedición con compañía holandesa y francesa intentaron atravesar a América del Norte. Esta expedición, que era una compañía privilegiada, tipo de empresa que contaba con el apoyo y respaldo de los soberanos como la reina Isabel de Inglaterra, que se encargaba de monopolizar el comercio, y como las compañías de Moscú y holandesa crearon en el año 1600 por mercaderes holandeses. Entonces todas estas compañías, ¿ya?, que se dedicaban al comercio, pues eran apoyados por los grandes imperios, los grandes reyes, ¿ya? Si no, tampoco ellos no podían viajar, ¿ya?, como lo hizo Cristóbal Colón, que fue apoyado por los reyes de España, ¿no es cierto? Muy bien. Las expansiones económicas y territoriales. El descubrimiento de América, pues, hizo para España, pues, un gran crecimiento de logros económicos, ¿no? Y a la vez que estos señores colonizaron este territorio, ¿no es cierto? Apoderándose de ¿qué? De las riquezas que habían acá en el Perú, ¿no es así? ¿Qué es lo que tenía? Oro y plata, ¿no es cierto? Los viajes de exploración de Portugal fue alentado por el príncipe Enrique el Navegante, quien promovió la creación de la Escuela Náutica de Sangres en 1417. A mediados del siglo XV descubrieron y colonizaron las islas Azores y Cabo Verde, explorando las costas del África. Estos descubrimientos fueron la base para el crecimiento de su imperio. Llegaron a la India, en América, explorando Brasil, y controlaron gran parte de la Amazonas, ¿ya? Entonces Vasco de Gama, pues, da inicio, llega a la India, ¿ya? Este es el recorrido que hizo Vasco de Gama. Y luego le siguieron, ¿no?, para seguir comercializando. Aquí, pues, 1450 descubren las islas del Cabo Verde en África. En 1488 Bartolomé Díaz llegó al Cabo de la Buena Esperanza, sur del África. En 1498 Vasco de Gama llegó a la India bordeando el África. En 1500 Pedro Álvarez llegó a las costas de Brasil, ¿no? Muy bien, aquí está la actividad, jóvenes. Van a ilustrar el tema y no se olviden de desarrollar su libro, página 28, 29, 30 y 31. Para los que tienen libro y para los que no tienen libro. ¿Ok? Muy bien, chicos, es todo. Espero que se sigan cuidando. Nos vemos. Chao.